Entonces, una lesión en alguna etapa de este mecanismo, pues obviamente nos va a dar una disfagia, ¿sí? Es donde aquí interviene esta terapia que se llama, que lo van a conocer así. Déjenme les proyecto. ¿Ya habían escuchado? ¿Ya la habían conocido? Yo no. ¿No? Okay. Yo tampoco. Les voy a hacer de su conocimiento para que estén enterados ahora que se vayan a servicio social. ¿Sí? Bueno, este es el aparato. Es un aparato portátil. Es de ligero peso. Son 2 canales nada más para 4 electrodos. Estos son los electrodos. Son unos electrodos muy pequeños. Y el paquete de electrodos vienen en caja y cada paquetito viene de 4 electrodos. Aquí lo caracteriza esta terapia, que es un poquito elevado el costo por la situación de los electrodos. Los electrodos son de un solo uso. Viene el paquete, si no me equivoco, con 10 paquetes, ¿quieres otra? 10 paquetes de electrodos, lo cual te sirve para 10 terapias solamente. Otra galleta. Y bueno, dependiendo del uso también, porque si es un paciente que está salivando excesivamente, pues puedes desecharlos a media terapia o hasta que te dure la hora de terapia, que es lo ideal. ¿Sí? ¿Quiénes utilizan este tipo de terapia? Los terapeutas físicos, obviamente reforzados con técnicas de cavidad oral, y los terapeutas de lenguaje también lo llevan mucho a realizar. ¿Cuándo fue fundada y por quién fue fundada? Fue fundada por una americana que es patóloga del lenguaje. Ella se vio interesada en las necesidades de sus pacientes con disfagia y fue obviamente que creó este aparato en 1997. Si se fijan, no tiene mucho en lo que es en el mercado esa terapia, lo cual, como les decía, su costo es un poco elevado y pues así fue como nació lo que es VitalStim. En Estados Unidos se aplica muchísimo. Obviamente, pues es más fácil el pago de aseguradoras en un hospital que aquí en México. Aquí en México ha funcionado igual con aseguradoras mediante el pago del servicio, pero de igual manera, pues hay pacientes que sí lo pagan. ¿Cómo yo tengo que estar preparada para aplicar este tipo de estimulación vital? Tienes que tomar la certificación de VitalStim. Aquí en México lo tomas mediante el distribuidor de equipos interferenciales. Ellos son los únicos que tienen el equipo aquí en México. Y para poder comprar desde electrodos, tienes que tener tu número de registro de certificación. No cualquiera persona lo puede aplicar, a menos que esté capacitada o que rente o que compre el aparato. Para eso tienes que tener tu número de certificación, ¿sí? Entonces, cada 4 electrodos vienen en un paquetito individual. Vienen 10 paquetitos. Trae un gelecito como de aloe para después de quitar los electrodos. Los electrodos tienen una conexión de tipo ratón en lo que es en el cable del aparato y son muy pequeños, son fáciles para aplicar en la parte suprayoidea, infrayoidea y los músculos laterales de la cara.
cuidando mi chiquilla. Entonces, la fisiología de una deglución normal pues va a consistir en 3 etapas, ¿sí? Sabemos que la deglución pues es muy importante, es vital para todo ser humano, ya que si no caeríamos en un grado de nutrición. ¿Quiénes intervienen? Pues intervienen todos los músculos de la parte interna de la lengua, externa de la lengua, de la cavidad oral. Nosotros tenemos un huesito aquí que se llama yoides, los músculos suprayoideos, arriba de lo que es la yoides, infrayoideos. Obviamente que vamos a respetar nuestro triángulo de músculos y no intervenir en la arteria lateral, ¿sí? Porque recuerden que esta arteria pues lleva irrigación a nuestro cerebro, ¿va? Y bueno, pues es bien importante ver qué alteración tiene nuestra paciente con la deglución. Niño, ¿qué estás haciendo? Ok, ustedes a lo mejor en prácticas profesionales vieron a lo mejor algún paciente con parálisis cerebral, cómo tienen el tono muscular elevado, esa espasticidad que los caracteriza, y además de eso, a veces los papás les dan alimentación, ya sea con el cuello lateralizado o en extensión, y a veces los recuestan más. Ustedes tomen conciencia de cómo les dan alimento a los pacientes con una parálisis cerebral infantil, y ahí es donde vamos a intervenir también en las posturas, ¿sí? A ver, una actividad. Ustedes lleven su cuello en extensión y traten de pasar ya sea un pedazo de galleta o la misma propia saliva. Bájate. No quiero que estés brincando. Baja. No quiero que estés brincando. ¿Qué sintieron? ¿Cómo Pero no lo tiene notaron? amarrado. Es más difícil. Es más difícil el tener el cuello en extensión a la hora de que tú quieres pasar tu propia saliva. Ahora imagínate, aumentale el que lo hizo con un bolo alimenticio, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de la postura en nuestro paciente para empezar a enseñarle ya sea a los papás o a los papás del paciente o al mismo paciente la misma postura. Puede ser eso. Ahora llévenlo a flexión. También traten de pasar saliva. Flexión también cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, en cualquier alteración de la postura de lo que es cuello, se va a haber intervenido alguna alteración en la deglución, aparte de lo que ya presenta el paciente, ¿sí? Bueno, entonces les decía, son 3 etapas en las cuales nosotros nos vamos a ver intervenidos en lo que es la deglución. La primera se llama anticipatoria y oral. Es cuando tú anticipas aquel mecanismo que vas a realizar, como yo les decía, a ver, ¿qué haces con una galleta? Ah, pues la masticas, la trituras con los dientes y dentro de tu cavidad oral, pues llevas ese mecanismo. Después pasa la faringe y después se va una etapa esofágica, ¿sí? Aquí cabe señalar, pues obviamente está en la imagen inferior, se ve el medio de contraste. Este es un estudio específico que realizan los médicos para ver dónde está la alteración de ese bolo alimenticio. Después se va a la faringe, en esta zona, y después pasa al esófago. ¿Sí, chicos? Entonces, por medio de contraste, ven dónde está la alteración. Y, bien, estaba buscando unos videos que tenían de este tipo de alteraciones de la deglución, pero no los encontré.
Cuando los encuentre se los voy a pasar para que tengan la idea, ¿sabes? Entonces son las 3 etapas. La preparatoria, que es la oral, y la faringea y la esofágica. Les puse el cuadro donde está la anatomía de cada etapa. Por ejemplo, en la oral, pues obviamente los labios tienes que cerrarlos para que no se venga ese bolo alimenticio. Pero nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes no tiene un cierre labial. Tienes que enseñar al paciente a cerrar hasta los labios. Por eso es importante estar actualizados o preparados desde lo que es cavidad oral. ¿Qué va a hacer en esta etapa? Pues llevas el bolo alimenticio hacia atrás, lo masticas, lo mezclas con la saliva, posicionas el bolo sobre la lengua para llevar la deglución, mueves el bolo hacia atrás, ¿me subo? Y no, si quieres ahorita, ya yo le doy, tengo que estar al pendiente. Y cuando este bolo alimenticio se va hacia atrás, hacia el paladar duro, llega a las fases, a las fauces, perdón, que son unas partes anatómicas que tenemos en la parte de atrás donde está la garganta, y para pasar a lo que es la fase faríngea. Bien, entonces en la faringe pues vamos a tener los músculos faringios, que son unos constrictores que tratan de manipular ese bolo alimenticio a través de la misma fuerza de gravedad para descenderlo a lo que es el esófago. En el esófago nos vamos a encontrar con lo que es el esfínter esofágico superior e inferior. Ese esfínter se encarga de cerrar para que no se regrese ese bolo alimenticio, si no el paciente presentaría un reflujo gastroesofágico en nuestro paciente, ¿sí? Bien. Entonces, la etapa anticipatoria y oral, pues va a ser voluntaria en este proceso, ¿sí? Nosotros es desde que agarramos el alimento, sabemos que vamos a comer, y a veces lo hacemos ya por movimiento consciente o inconsciente que nosotros realicemos, ¿sí? No nos damos cuenta. Pero en realidad un paciente que tiene una alteración en la alimentación, pues es complicado, ¿sí? Entonces, bien. El cierre de los labios es bien importante para que no se regrese ese bolo alimenticio. En nuestros pacientitos, cuando son niños, obviamente hay papás que se les hace más fácil llevarlos en extensión que estar deteniendo los labios para que el paciente esté moviendo con su saliva. Obviamente hay pacientes que te pueden comer cosas un poquito más rígidas y otras más blandas. Casi siempre se les da todo en cuestión de papillas. Eso hacía la mamá de Sinaí, le ponía el cuello en hiperextensión para darle hasta agua. La mayoría de los papás hacen eso, y porque no están, pues ahora sí que no tienen el conocimiento. Entonces, eso es muy delicado para los niños. ¿Y qué hacen los niños? Tosen, sí, porque es un reflejo de protección a la hora de que están ahogándose o están aspirando ese líquido. Entonces, desde ahí, desde la posición, ustedes indaguen con los pacientes, ¿cómo les da de comer? ¿Cómo, es más, hasta sus medicinas, cómo se las dan? Todo en extensión, porque para los papás es más práctico, pero no es agradable para el paciente. Entonces, nuestra etapa oral o preparatoria, pues obviamente la cavidad oral va a tener todos los músculos de la lengua, los que están aquí adentro, afuera, y vamos a tener nuestra úvula, que es
la campanita conocido, y lo que se va a encargar esta cavidad oral, junto con lo que es nuestra principal etapa, pues va a ser la articulación del habla, articulación y masticar y llevar lo que es hacer la actividad alterna con la vía aérea, ¿sí? Entonces, muchos de los mismos terapeutas, antes de poner el Vital Steam, primero trabajan la cavidad oral para desensibilizarla, ¿sí? Porque tienen muy alterados los músculos, obviamente. Nada más para recordarle los músculos que tenemos alrededor, que son muy importantes. Nuestro cuello está irrigado de músculos muy pequeños. Los más importantes de la masticación, pues ya sabemos el macetero, que es uno de los fuertes, el bucinador, el temporal y el orbicular de los labios. ¿Ah? En la etapa faríngea, pues va a ser una etapa que nosotros ya no vamos a poder controlar, va a ser involuntaria, va a ser cuando el bolo ya entra en la faringe, ¿sí? ¿Dónde se encuentra ubicada esta faringe, que es un tubo membranoso, es muy fuerte, a partir de lo que es la base de cráneo hasta la sexta vértebra cervical aproximadamente? Esta faringe va a estar conformada por esos músculos constrictores faringeos, por eso se llaman, porque van a hacer esa constricción del bolo alimenticio, que lo van a, con la misma fuerza de gravedad, lo van a bajar en cuestión de segundos, y obviamente que estos músculos se van a dividir superior, medio, inferior, ¿sí? Bien, por ejemplo, de 1 a 35 segundos ocurre esta etapa, es súper rápido. En pacientes con alguna alteración, pues llega a ser un poquito más complicado, ¿sí? En esta etapa es donde la faringe va a estar muy alerta para alternar ese cierre de la vía respiratoria, para que el sistema respiratorio también se vea protegido y este bolo alimenticio no se vaya a ir a una zona de los pulmones. Y en esta etapa es donde se ve más alterada los pacientes en la faringe, que es una cuestión involuntaria, y que aquí de manera, ¿cómo lo podemos trabajar? A nivel de la aplicación de un estímulo eléctrico en los músculos constrictores de la faringe, para estimular a que se haga esa constricción más a través de ese estímulo, ¿sí? Bien, pues nada más para, bájale, por favor. Nada más para recordarles lo que la faringe es un tubo digestivo que se encuentra lo que es a través de la cavidad nasal, boca y laringe, ¿sí? Este músculo va a estar en forma cónica, nos va a ayudar a que este bolo alimenticio descienda al esófago, y de ahí, ya después, pasando ese bolo alimenticio, la faringe se va a relajar. Entonces, nosotros tenemos nuestra cavidad oral, nuestra nasofaringe, nariz, y lo que es la faringe, orofaringe, un poquito más profundo, laringofaringe, que es al lado de la laringe, y la hipofaringe. Eso sería en un esqueleto, ¿sí? Aquí viene lo bonito de lo que es Vital Steam. Recuerden, yo les decía, tenemos este hueso, si lo ven, que es el hueso hyoides, que le decimos que es la manzanita. Ese va a ser siempre nuestro punto de referencia. He ahí, no la manzana, pero la gente le dice el doctor que no es la manzana, pero la gente le dice que es una manzana. ¿Ah? Sí, ok. Entonces,
De ahí nos vamos a basar, dice el doctor que la manzana es el cartílago tiroides. De aquí nos vamos de aquí nos vamos a basar para nosotros ver el músculo digástrico y luego está el minoyoideo, el homoyoideo, el esternoyoideo, que es el más largo que tenemos, que va de aquí del esternón a lo que es la yoides. Y todos tienen una función. Y ahí donde nosotros vamos a trabajar con nuestro Vital Steam, y es donde vamos a ver qué vamos a fortalecer o qué vamos a estimular con este estímulo eléctrico. ¿Sí, chicos? Para esto, pues tenemos que saber la función de cada músculo pequeño que tenemos alrededor de la yoides y de lo que es la base de nuestro paladar. En la tapa esofágica, pues obviamente va a ser donde va a intervenir el esófago. El esófago en la parte superior va a tener como una válvula donde tiene que cerrar, donde tiene que apretar para que ese bolo alimenticio no se regrese y no nos genere un reflujo gastroesofágico, como lo que conocemos en pacientes. Entonces, esa contracción de ese músculo que se llama cricofaringio nos va a ayudar a evitar ese reflujo y nos va a ayudar a que se reanude esa respiración. Entonces, con la misma fuerza de gravedad, el bolo alimenticio tiene que descender, ¿sí? Y aquí es donde empiezan ya las ondas peristálticas en el esófago para triturar y para transportar los nutrientes de ese bolo alimenticio. Ya les decía, alguna alteración en el esófago pues puede resultar como un reflujo. También puede verse afectado lo que es una aspiración o un atragamiento en el paciente. Él dice, los terapeutas del lenguaje, pues obviamente que en este tipo de problemas no lo vamos a tratar, pero podemos ayudar a que ese bolo alimenticio sea menos reducido en lo que es la consistencia y podemos favorecer. Obviamente que van a ser tratados con medicamento este tipo de pacientes. ¿Sí? Las características anatómicas, pues nada más para recordarles que el esófago pues va a consistir en lo que es la parte superior e inferior, va a ser de músculo liso. Ay, me voy un poquito más rápido. Y pues va a evitar va a evitar la entrada del aire al tracto gastrointestinal durante la respiración. Y aquí lo que es importante es el esfínter esofágico superior e inferior que nos hace que se cierre, que sea como esa válvula de cierre, ¿sí? Para que no haya reflujos en nuestros pacientes. Aquí donde tenemos el ius, que es el esfínter esofágico superior, que es el que se va a encargar de cerrar como una tapita para que no se regrese nuestro bolo, y el músculo cricofaringio, ¿sí? Que son los más importantes en esta etapa esofágica. Acción de los nervios, pues obviamente los nervios que van a estar involucrados de los 12 pares craneales, pues va a ser desde el trigémino, facial, glosofaringio, el vago, el espinal accesorio y el hipoglósico. Bien, entonces, alguna falla de algún nervio facial o el trigémino, pues va a haber alterado desde lo que es la disminución del cierre labial y va a tener alguna alteración en almacenar este bolo alimenticio. ¿Sí, chicos? Inclusive, nosotros cuando hemos atendido pacientes de parálisis facial, pues el paciente nos refiere que no puede comer o que siente tenso o duro los músculos, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros ya podíamos intervenir. ¿Qué pacientes vamos a aplicar?
pues obviamente pacientes que tengan una disfagia ya diagnosticada. ¿Cómo nos van a dar los síntomas de esa disfagia? Pues va a ser cuando comen, van a presentar tos durante o después de la deglución, casi siempre. Puede ser un paciente que se esté atragantando con pequeña cantidad de alimento, ya sea sólido o líquido. Puede tener la sensación de que el alimento le quede en la garganta. Sí puede quedarle residuos en lo que es en las fauces, en la parte posterior. De hecho, el paciente te puede referir dolor al comer, puede tener excesiva salivación y es notorio porque no cierra lo que es los labios, y puede tener cuadros de neumonía de manera desconocida. Bien, aspiración pues va a ser aquellas partículas que se van ya sea de pequeño alimento líquido que pasan al vestíbulo laringio. Esta aspiración se debe a una mínima cantidad, pero sí debe de ser muy cuidadosa en nuestros pacientes y más en los niños, porque, está tosiendo. Entonces, puede que esté aspirando ese líquido o ese pequeño bolo alimenticio. ¿Cuándo se va a presentar la aspiración? Cuando existe alguna alteración de sincronización. Esto quiere decir que no controla ni siquiera la etapa oral el paciente. Entonces, estamos hablando casi siempre de todos los pacientitos neurológicos y más los pediátricos, ¿sí? Las complicaciones secundarias de una disfagia, pues puede ser una neumonía por aspiración, puede ser la deshidratación en nuestros pacientes, puede ser la malnutrición o desnutrición también. Esto nos puede llevar hasta la muerte y obviamente que una disfagia nos puede llevar a la muerte si no conocemos bien el mecanismo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, una deglución, una alteración en la deglución, pues sí puede repercutir en la vida de todo ser humano. La estimulación eléctrica, pues, tiene tiempo que se ha utilizado, ha sido de mayor utilidad, como les decía, y pues es un aliado muy fuerte para nosotros como fisios. Estos son algunos términos que yo les puse de lo que es el NEMS, el EMS, el FES y el TENS, que cada uno tiene una función específica con la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, pues los conceptos básicos de electricidad, nosotros ya tenemos algo en nuestros conocimientos adquiridos. También sabemos que el tipo de corriente es alterna en este tipo de estímulo de aparatos más que nada, y aquí es como se vería cómo viaja la corriente eléctrica de un electrodo a otro, ¿sí? El tipo de onda, solo para recordarles, el tipo de onda que utiliza Vital-Stein es onda bifásica simétrica. Es una frecuencia baja, es de 30 a 80 Hz, casi siempre se mantiene en 80, y su duración de ciclo dura 700 microsegundos a la hora de otra vez iniciar el ciclo. Tiene una interfase de descanso de 100 microsegundos. Entonces, yo considero que es el estímulo tolerable para el paciente, más sin embargo, a veces pueden estar muy sensibles y sienten que les quema demasiado o que les pica lo suficiente. Entonces, nuestra adecuada aplicación de los electrodos deben de estar bien adheridos a lo que es nuestra área anatómica, porque si no, pues veríamos alguna alteración en la hora de nosotros poner el estímulo eléctrico. Entonces, no se ve allá.
Ahí déjamelo ya vete. Aquí son recomendaciones y son preguntas que nos podemos estar realizando. Un paciente que no tiene un buen cierre labial, pues obviamente que va a ser un paciente que va a estar salivando. Ahí la importancia de los electrodos que no se vuelven a utilizar ni con el mismo paciente ni con otro paciente. Es por higiene y más que nada, pues los puedes adherir un poquito la segunda vez si tú quieres, si los cuidas como oficio, los puedes adherir con un poquito de cinta, pero no es lo correcto. Hay una secuencia de estimulación. A la hora de que yo voy a aplicarlo, debes de limpiar la zona, debes de encender la unidad, debes de ver y revisar los cables que estén bien alineados. A la hora de que tú estés subiendo la intensidad en el aparato, pues es obvio que tú le tienes que avisar al paciente. Hay niños que no se dejan, hay niños que se los arrancan, entonces tenemos que cuidar mucho esas situaciones. Había momentos en que teníamos que amarrar las manos de los niños para dejarlos que hiciera el efecto este tipo de estimulación. No me va a alcanzar el tiempo, ya se me va a cortar. Me falta enseñarles todos los tipos de colocación, para qué nos sirven. Son 4 tipos. Y me falta las características del aparato, que también se las puse. Me queda un minuto. Aquí nos dice qué músculo estamos estimulando. Sí, cierto, es el cartílago cricoides y el cartílago tiroideo. ¿Tienen ahorita clase? Sí. Sí. Bueno. Si no, mañana nos vemos para terminarlo. Sí, porque me va a cortar. Ya me sacó. ¿Ya me sacó? ¿Siguen ahí? Aquí seguimos. Ya los vi. Dijo, ya me saqué. Antes no dije una mala palabra.